Listo, doctora. Gracias. Adelante, Teresita. Buenas tardes. A nombre del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente, les damos la más cordial bienvenida en esta tarde de videoconferencia. Acto seguido, les voy a presentar a las personalidades que hoy nos acompañan a esta conferencia. No hay peor violencia que la violencia interior. Tenemos en primera instancia a la doctora Prisia Izaguirre Díaz de León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente. Enseguida tenemos a nuestra invitada especial, gracias, a la conferencista invitada, coach neuroemocional, Calliope Estebanovea Fricas A. Bienvenida. Enseguida tenemos a la directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, doctora Sonia Escalante López. Buenas tardes a todos. Enseguida tenemos a la doctora Almabelia Cázares Félix, coordinadora del Bufete Jurídico Estudiantil, Unidad Culiacán, también de la Universidad Autónoma de Occidente. Enseguida le cedemos el uso de la voz, por favor, a la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, para que nos dé una breve semblanza. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta videoconferencia intitulada No hay peor violencia que la violencia interior, que nos impartirá la coach neuroemocional Calliope Estebanovea Fricas Asta. Dentro del marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, que en forma conjunta hemos desarrollado este año el Congreso del Estado de Sinaloa a través de la Comisión de Equidad de Género y Familia que preside la diputada Francisca Abelló Jordá y la Universidad Autónoma de Occidente a cargo de la distinguida rectora doctora Silvia Paz Díaz Camacho. Esta y otras acciones académicas que durante el presente año hemos realizado se sustentan en el convenio marco de colaboración firmado el 9 de septiembre del año 2019, entre ambas instituciones. Instrumento jurídico que dio origen a un programa de actividades conjunto por el apoyo brindado tanto de la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, como de la diputada Roxana Rubio Valdés, presidenta de la mesa directiva, y del ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. En esta continua labor de difusión académica hemos tenido el decidido apoyo de la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, rectora de la Universidad de Occidente, de la doctora Prisia Izaguirre Díaz de León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente, así como de la maestra Almabelia Cázares Félix, coordinadora del Bufete Jurídico Estudiantil de la Unidad Regional de Culiacán de la Universidad Autónoma de Occidente. De igual manera, se agradece la orientación técnica que siempre nos brinda el personal y el propio licenciado Daniel Ramírez León, director de Gestión y Vinculación Social del Honorable Congreso del Estado, para la transmisión de la videoconferencia a través de las plataformas Zoom y Facebook Live. Ahora me permito leer una breve semblanza de nuestra conferencista invitada, la coach neuroemocional Calliope Estebanovea Fricas Asta. Actualmente está cursando el doctorado de Educación Holística. Tiene maestría en Educación Holística y Sustentabilidad, maestría en Administración y Finanzas, licenciatura en Comercio Internacional y diversos diplomados. También los estudios profesionales como coach de equipo de alto rendimiento avalada en España
por José O'Connor, creador del PNL. También es instructora de yoga para niños certificadas por Raymond King Yoga. Tiene más de 28 años de servicio ininterrumpidos. Los últimos 12 años ha participado como consultor de bienestar laboral en Sistemático Tecnología Empresarial. Anteriormente se desenvolvió en el sector de comercio internacional. Esta es una breve semblanza de su amplio currículum de la doctora, nuestra invitada Caleope, la doctora Caleope. Tiene el uso de la voz nuestra compañera licenciada Teresita. Gracias, doctora. Acto seguido le pedimos de favor a la invitada especial que tenemos el día de hoy para que nos brinde de favor la conferencia que tiene para nosotros. Adelante, doctora. Gracias, Teresita. Muchas gracias, doctora Fritzia, doctora Sonia, doctora Alma. Muchas gracias, Teresita, y a todos los que nos están apoyando en este momento por parte del Congreso de Sinaloa en la parte de vinculación. El tema que traigo el día de hoy es algo sumamente interesante y bien, pues vamos a dar inicio a él. Hoy voy a tocar un tema muy importante para todos nosotros. No hay peor violencia que la violencia interior. Se calcula que en todo el mundo se producen entre 10 y 20 millones de intentos de suicidios cada año. Este acto extremo de violencia hacia uno mismo suele ser una manifestación exterior de la violencia interior que muchos conocemos como la autocrítica despiadada. Comentario de Kristin Neff. La autocrítica es la peor violencia interna. Criticar, juzgar y culpar enciende la pólvora que hará explotar una serie de pensamientos negativos y obsesivos que perturban la estabilidad y provocan malestar y sufrimiento. La autocrítica desvaloriza a la persona y la coloca en un estado de tristeza que posteriormente puede convertirse en depresión. El aprecio empodera, valoriza, revitaliza. Por consiguiente, cuando hay aprecio, no hay tristeza ni depresión. A través de la vida vamos asumiendo una serie de normas, de parámetros, de valores que condicionan a nuestra mente al sufrimiento. Nuestros pensamientos negativos desencadenan emociones y condiciones de malestar y nos sometemos a un ciclo infinito de situaciones de sufrimiento. Nuestros pensamientos positivos desencadenan emociones y condiciones de bienestar que nos dan la oportunidad de experimentar un estado de felicidad. Generamos alrededor de 60,000 pensamientos en nuestra vida diaria activa, de los cuales te invito a analizar cuántos de ellos te llevan a estarte criticando, juzgando o hasta culpándote mientras permaneces en el proceso de rumiación o cavilación mental. ¿Qué es esto de rumiación o cavilación mental? En un lenguaje común, la palabra rumiar significa a veces reflexionar, lo que puede ser de una manera habitual y saludable el considerarse algo con atención. En psicología se utiliza el término rumiar para referirse a la clase de pensamiento negativo, repetitivo, prolongado e inútil. Rumiar es engancharse en largas cadenas de pensamientos repetitivos, pensamientos de angustia, pensamientos catastróficos. Podemos rumiar sobre muchas cosas: emociones negativas, problemas del día, acontecimientos estresantes del pasado, aquellos que ya sucedieron, o de desastres
futuros. Podemos rumiar sobre la tristeza y la depresión, como tener pensamientos improductivos y repetitivos sobre los sentimientos de tristeza, de melancolía y de rechazo. Mortificarnos por lo agotados y apáticos que nos sentimos y por la causa de que nuestros malestares están siempre ahí presentes. Rumiamos por ponernos nerviosos, por la terrible situación que va a venir si me sigo sintiendo tan mal. Rumiamos al obsesionarnos con preguntas sin una respuesta clara como, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué es lo que me pasa? Podemos rumiar sobre la ira, darle vuelta a lo furioso que estoy y a la situación que ha provocado pues mi enfado. Reproducimos una y otra vez el incidente o la situación en la cabeza. Podemos obsesionarnos por lo injusto de la situación y el mal comportamiento de los demás. Imaginamos y fantaseamos con el sentimiento de venganza. Además, podemos hasta tener una serie de discusiones mentales con personas con las que estamos molestas. Rumiamos poniendo enfoque en desastres futuros. Nos inquietamos por las desgracias que pudieran afligirnos a nosotros mismos o a nuestros seres queridos, como enfermedades, accidentes, pérdida de trabajo, fracasos escolares, problemas económicos, problemas de pareja o cualquier otra cosa. Rumiamos cuando nos preguntamos, ¿y si? Y cuando nos imaginamos escenarios desastrosos para nuestro futuro. ¿Y si me despiden? ¿Y si ya no me quiere hablar? ¿Y si rumiamos sobre problemas actuales o acontecimientos pretéritos? Cavilamos al no parar de repetirnos que el problema estresante fue completamente por nuestra culpa, aunque no lo fuera. Por darle vueltas a la idea de que siempre te pasa esto a ti. Eso va a arruinar tu vida. No puedes afrontarlo. Rumiamos cuando nos preguntamos, si yo hubiera, rumiamos siempre, rumiamos sobre nuestras relaciones sociales, nos inquietamos, nos obsesionamos por nuestra conducta con los demás. No vayas a decir lo que no debes. O pareces tonta, o no ofendas a nadie, o por reproducir la conversación y la interacción en tu cabeza, por imaginar sin parar lo que deberías haber dicho, o lo que hiciste de más. Y por tu imprudencia o boca abierta, por poner fin al nerviosismo, por lo que los demás piensan de ti. Pero, ¿quién no ha pasado toda una noche en vela dando vueltas y vueltas y vueltas a algo y sufriendo? La rumiación o cavilación mental no busca soluciones, busca culpables. La rumiación que se centra en el futuro es preocupación. La preocupación interpreta las dudas como amenazas. Rumiamos porque creemos que es la manera de solucionar nuestros problemas, pero es justo lo contrario. Es lo que da vida a los problemas. Hoy en día vivimos una pandemia de preocupación crónica que desencadena angustia, ansiedad y depresión. Rumiamos y nos convertimos en víctimas al identificarnos o fusionarnos con los pensamientos y con las emociones. Decimos, soy muy enojón, soy bipolar, soy un tonto, soy un burro, no sirvo para nada, nadie me quiere. Todos se aprovechan de mí. Mi vida es miserable.
en vez de identificar la emoción que surge en ese momento y reconocer el pensamiento y saber que es solo eso, un pensamiento, en vez de fusionar, de separar, de desidentificarnos del pensamiento y de la emoción. Sufrimos, nos violenta aquella voz interior y caemos en trampas de sufrimiento. Algunas de ellas son la rumiación, que es darle vueltas en el pensamiento a algo. La evitación, al no querer reconocer y aceptar ni las situaciones, personas, ni a uno mismo. El no querer hacer frente a lo que es. La conducta inducida por las emociones, ya que reaccionamos impulsivamente con alguna u otra emoción que nos dirige y nos hace identificarnos con el personaje de la emoción. La autocrítica, que desencadena sentimientos de vergüenza, culpa, tristeza, rabia, tristeza, frustración, bochorno, decepción, impotencia. La autocrítica es el punto crucial para que la tristeza y la depresión emerjan. Entonces, ¿qué hacer? Aprender a ser compasivo contigo mismo, contigo misma. Ser compasiva contigo mismo. Ser compasivo contigo mismo. Primero, tenemos que practicar la bondad hacia uno mismo. Nos tenemos que sentir interconectados con todos y tenemos que desarrollar la atención plena al momento presente para entender las cosas tal y como son. La compasión significa reconocer que el ser humano es imperfecto y frágil. Es ser congruente. Si te juzgas y te criticas continuamente, intentando al mismo tiempo ser amable con los demás, estás poniendo límites artificiales que lo único que provocan en ti son sentimientos de separación y de aislamiento. La compasión no solo es merecida por las víctimas inocentes, sino también por los que sufren y los que muestran sus debilidades personales o malas decisiones. La compasión entonces implica reconocer el sufrimiento de los demás. También significa sentir bondad hacia los que sufren. Y así surge el deseo de ayudar y de aliviar el sufrimiento. Más allá de la autoestima está la compasión hacia uno mismo, que ofrece los mismos beneficios que una autoestima alta, pero sin sus inconvenientes. La psicología actual está dejando de utilizar la autoestima como indicador decisivo de la buena salud mental, debido a que podemos caer en algunas trampas cuando intentamos desarrollar y mantener pues una autoestima alta, como lo son el narcisismo, la abstracción, la ira y la pasión por uno mismo. La autocompasión, la compasión hacia uno mismo, en primer lugar, requiere que tomemos conciencia de nuestro propio sufrimiento. No podemos conmovernos ante nuestro propio dolor si no empezamos por reconocer que existe. La compasión hacia uno mismo consiste en desear salud y bienestar y conduce a un comportamiento proactivo en lugar de un comportamiento pasivo para mejorar nuestra situación personal. Tener compasión hacia uno mismo no significa creer que mis problemas son más importantes que los tuyos.
sino pensar que mis problemas también son importantes y requieren mi atención. En lugar de criticar, o en lugar de criticarte por tus errores y tus fracasos, puedes utilizar la experiencia del sufrimiento para ablandar tu corazón. La autocompasión es una poderosa herramienta para conseguir bienestar emocional y satisfacción personal. Al brindarnos a nosotros mismos afecto y consuelo incondicional, aceptando al mismo tiempo la experiencia humana por difícil que sea, evitamos conductas destructivas como el miedo, la negatividad y el aislamiento. La compasión hacia uno mismo fomenta estados mentales positivos como la felicidad y el optimismo. La compasión hacia uno mismo proporciona paz. Es un refugio de la autocrítica. Hasta que finalmente dejamos de preguntarnos, ¿soy tan bueno como ellos? ¿Soy lo suficientemente bueno? Y afirmamos, soy suficiente. Revisa cómo reaccionas ante ti mismo y ante tu vida. ¿Por qué tipo de cosas te juzgas si te criticas? Aspectos, profesión, relaciones, lo que sea. ¿Qué tipo de lenguaje utilizas contigo mismo cuando observas un defecto o cometes un error? ¿Te insultas o adoptas un tono amable y comprensivo? Cuando eres muy autocrítico, ¿cómo te sientes interiormente? ¿Cuáles son las consecuencias de ser tan duro contigo mismo? ¿Te hace sentir más motivado o más bien desanimado y deprimido? ¿Cómo crees que te sentirías si fueses capaz de aceptarte realmente tal y como eres? ¿Esa posibilidad que estás pensando te asusta? ¿Te da esperanza? ¿O ambas cosas? Reconoce cuáles son tus reacciones típicas ante las dificultades de la vida. ¿Cómo te tratas a ti mismo cuando se te presentan los retos de manera repentina? ¿Tiendes a ignorar tu sufrimiento y te centras exclusivamente en resolver el problema? ¿O haces un alto para cuidarte y consolarte? ¿Tienes tendencias a dejarte llevar por las dificultades y a percibir peores que lo que son? ¿O mantienes un punto de vista equilibrado? ¿Te sientes desconectado de los demás cuando las cosas van mal? Imaginando que todo el mundo está mejor que tú. ¿O intentas recordar que todas las personas experimentamos momentos difíciles? Nos han enseñado que por mucho que lo intentemos, aunque demos lo mejor de lo de nosotros mismos, nunca es suficiente. Ha llegado el momento de cambiar, de decir, soy suficiente, es suficiente. Pongamos fin a la autocrítica despiadada que nos genera la peor violencia que hay, la violencia interior. ¿Por qué no paramos de criticarnos sin compasión a nosotros mismos cuando no alcanzamos nuestros ideales y reaccionamos con tanta dureza que la realidad se distorsiona? Merece la pena reflexionar sobre nuestros estados mentales insanos más habituales y reconocer hasta qué punto desvirtuamos nuestra percepción de la realidad con el fin de sentirnos mejor con nosotros mismos. Es muy importante dejar de condenarse
por esos patrones de conducta que son totalmente inútiles. La única manera de sentir verdadera compasión hacia uno mismo consiste en tomar conciencia de que esos ciclos neuróticos del ego no son por propia elección, sino que son naturales y universales. Dicho de otro modo, se trata de aceptar nuestros defectos con honestidad, ya que forman parte de nuestra herencia humana. Otro punto importante en la autocrítica es la necesidad de sentirse mejor que los demás. Tenemos tendencia a pensar que somos más divertidos, más lógicos, más populares, más inteligentes, más atractivos, más agradables, más dignos de confianza, más sabios, etc. Irónicamente, la mayoría de las personas también creen que están por encima de eso. Nos esmeramos en creer que somos mejor que los demás. El más inteligente, el más guapo, el más. Todo por encima de los demás. Eso mismo genera presión al fusionarnos con esos pensamientos y querer actuar y comportarnos con lo que ellos representan. Entonces continuamos criticándonos, pensando qué es lo correcto. ¿Por qué es tan difícil dejar de maltratarnos? La autocrítica es implacable. La mayor parte de nuestros pensamientos autocríticos adoptan la forma de un monólogo interior. Emiten comentarios y valoraciones constantes acerca de lo que experimentamos. En un sentido más profundo, pareciera que utilizamos la autocrítica para reconocer nuestras imperfecciones y que los demás no puedan despreciarnos y decirnos lo que ya sabemos. Es mejor que sientan lástima por mí en vez de juzgarme. Esta posición defensiva surge del deseo natural de no ser rechazado y abandonado y cobra sentido en el marco de nuestros instintos de supervivencia más básicos. Es importante también analizar el rol de los padres en la crítica. Cuando las madres o los padres recurren a las críticas duras como método para mantener a sus hijos al margen de los problemas y utilizan frases como, no hagan eso, no hagas eso porque te va a atropellar un carro, bájate de ahí, te vas a caer, eso es peligroso, no lo hagas. O para mejorar su comportamiento, como por ejemplo, cuando una madre le dice a su hijo, nunca llegarás a la universidad si sigues sacando malas notas. Los niños asumen que las críticas son una herramienta motivadora, útil y necesaria. Los hijos que crecen junto a padres muy críticos o con cualquier figura significativa crítica en su vida son más propensos a ser críticos consigo mismo cuando estén de adultos. Las personas interiorizamos profundamente las críticas de los padres, lo que significa que los comentarios despreciativos continuados que escuchamos en nuestra cabeza suelen ser el reflejo de las voces de nuestros padres, que si no le pones atención, transmitirás de generación en generación. Imagínate. Las personas entonces con padres muy críticos aprenden pronto el mensaje de que son tan malos y tan imperfectos que no tienen derecho a ser aceptados tal y como son. Los padres críticos tienden a desempeñar el papel de policía bueno y el policía malo con sus hijos, con la esperanza de moldearlos para convertirlos en lo que ellos quieren que sean. El policía malo castiga los comportamientos no deseados y el policía bueno recompensa el comportamiento.
Este comportamiento provoca miedo y desconfianza en los niños, que empiezan a creer que solo serán dignos de amor si son perfectos. Cuando los padres culpan a sus hijos de cometer errores, los niños aprenden que son los responsables de todos sus fracasos. Entonces, deducen que el fracaso es una opción que nunca hay que elegir. Y tú y yo fuimos niños, fuimos niñas. La tendencia a criticarnos a nosotros mismos, a sentirnos inútiles, se remonta en gran medida a los mensajes culturales generales. Uno de los inconvenientes de vivir en una cultura que sobrevalora el individualismo y el logro personal es que cuando no alcanzamos nuestros objetivos, sentimos que solo nosotros somos los culpables. Los sentimientos de ineptitud e inferioridad, de asociación con conductas autodestructivas, son intentos de exteriorizar y liberar el dolor emocional. En casos extremos, cuando la autocrítica dura muchos años sin ser detectada y el maltrato constante a uno mismo se convierte en lo habitual, algunas personas optan por huir del dolor, acabando con sus vidas. Diversos estudios a gran escala revelan que los autocríticos extremos tienen muchas más probabilidades de intentar suicidarse que el resto de la población. Los sentimientos de vergüenza e insignificancia les pueden llevar a infravalorarse hasta el punto de superar el instinto más básico y fundamental, el de la supervivencia. Me llama la atención los testimonios de personas que han intentado suicidarse y que publican en algunos blogs que están en internet. Existe un patrón de pensamiento que relaciona la autocrítica con el suicidio. Es algo muy parecido al siguiente testimonio de una joven de 25 años, tomado de uno de esos blogs. Llevo toda la vida con depresión. Siempre he sentido que algo en mí funcionaba mal y que era estúpida, fea y vulgar. Quiero tener más amigos, pero no sé cómo hacerlo. He llegado a tener 1 o 2 amigos, pero no me duran. Algunos me traicionan y me hacen daño. Y nunca sé qué he hecho para que me odien tanto. No hablo mucho cuando estoy con gente para no decir tonterías y que nadie se ría de mí y me humille. Así que si alguien es amable y quiere estar conmigo, yo lo alejo tarde o temprano. A veces me siento tan sola que creo que sería mejor estar muerta. Pienso en la muerte porque no valgo para nada y nadie me quiere. Yo no me quiero. Estar muerta tiene que ser mejor que sentirse muerta por dentro. Este es un testimonio de una joven de 25 años. No solo hacemos daño a nuestro cuerpo, sino hacemos daño a aquellos sueños y anhelos más profundos de crear nuestra vida y de realizar todo aquello que nos motiva y que nos genera bienestar. Violentamos nuestro derecho a permanecer en un estado de felicidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacerle? Juzgarse a uno mismo no podrá acabar con la autocrítica. Por tanto, la mejor manera de contrarrestar la crítica destructiva hacia uno mismo consiste en entenderla, sentir compasión por ella y finalmente sustituirla por respuestas más amables. Si nos permitimos conmovernos por el sufrimiento que experimentamos, en manos de nuestra autocrítica reforzaremos nuestro deseo de sanar. Tenemos la capacidad de reconocer que los puntos débiles y la imperfección forman parte de nuestra experiencia humana compartida.
podemos dejar a un lado la necesidad de sentirnos mejores que los demás y ver las distorsiones que inflan nuestros egos a expensas de los demás. La clave está en la autocompasión. La compasión hacia uno mismo abarca 3 elementos fundamentales. En primer lugar, requiere bondad hacia uno mismo. Ser amable y compasivo con uno mismo en lugar de ser crítico. En segundo lugar, es necesario que reconozcamos nuestra humanidad en común, la interconexión, el sentirnos conectados con los demás en la experiencia de vivir y no aislados y alineados por el sufrimiento. En tercer lugar, requiere de atención plena o mindfulness, vivir nuestra experiencia conscientemente y no ignorar el dolor ni tampoco exagerarlo. Analicemos el concepto de bondad hacia uno mismo. Por definición, la bondad hacia uno mismo consiste en dejar de juzgarse y de emitir comentarios internos denigrantes, algo que la mayoría de nosotros llegamos a considerar normal. La bondad, no obstante, implica algo más que dejar de juzgarnos. Consiste en consolarnos activamente, respondiendo tal como lo haríamos ante un buen amigo con dificultades. Con la bondad hacia nosotros mismos, apaciguamos nuestra mente atormentada. Nos regalamos paz, calor, amabilidad y empatía a nosotros mismos para que pueda producirse una auténtica curación. Analicemos ahora el concepto de la interconexión de la experiencia humana. Reconocer que nuestras vidas están interconectadas por naturaleza nos ayuda a distinguir la autocompasión de la aceptación o del amor hacia uno mismo. Literalmente, compasión significa sufrir con, lo que implica una reciprocidad básica en la experiencia del sufrimiento. La compasión nos recuerda que todos sufrimos y nos ofrece consuelo porque todos somos humanos. Las necesidades de crecimiento individual y el estado de felicidad no pueden ser conquistadas sin satisfacer primero la necesidad básica de conexión humana. Sin lazos de amor y cariño con otras personas, no podemos desarrollar todo nuestro potencial como seres humanos. Una de las principales causas de la enfermedad mental es la soledad, que surge del sentimiento de estar aislado. El sentido de pertenencia es una de las necesidades fundamentales del yo, que nos permite vernos a nosotros mismos conectados con otras personas. La ansiedad ante el hecho de hablar en público, la mayor fobia de nuestra cultura, creo yo, también está provocada por el temor al rechazo y al aislamiento. Incluso el miedo a la muerte surge en gran parte del temor a perder la compañía, la intimidad y las relaciones con los demás. Los sentimientos de aislamiento pueden contribuir a convertir ese miedo en una realidad. Los sentimientos de conexión, como la bondad, activan el sistema de apego del cerebro, la parte amistosa del instinto de cuidar y fraternizar. Se relaciona con la tendencia humana a unirse a otras personas, a formar grupos con el fin de sentirse seguros. Finalmente, analicemos el concepto de la atención plena o mindfulness. Este concepto hace referencia a la visión clara, a la aceptación sin crítica de lo que ocurre en el momento presente. En otras palabras,
es afrontar la realidad. La idea es que debemos ver las cosas tal y como son, ni más ni menos, con el fin de responder a nuestra situación actual de la manera más compasiva y, por tanto, eficaz. Podemos entrenar a nuestra mente para que preste más atención y sea más consciente de lo que nos ocurre en este momento. Estabilidad. Esta habilidad es muy gratificante porque nos permite participar en el presente y nos proporciona la perspectiva mental necesaria para enfrentarnos a las situaciones complicadas de manera eficaz. La atención plena o mindfulness lleva al practicante a reconocer su conjunto de ideas, de valores, de normas que forman parte de sus parámetros y pasa a desidentificarse con sensaciones, pensamientos y emociones, defusionando, separando su verdadera identidad con aquella que ha formado, estimulada por las causas externas. La atención plena es una poderosa herramienta de análisis, de aceptación y de sanación de la violencia interior, de la autocrítica y del sufrimiento. ¿Cómo aprendo la atención plena o el mindfulness? Podemos aprender a través de las terapias de tercera generación, que son para la recuperación del bienestar, o bien de técnicas desarrolladas para incrementar la habilidad de permanecer en el tiempo presente. Es importante destacar que durante las últimas décadas, los psicólogos y otros expertos en mindfulness han perfeccionado muchos programas para enseñarlo. Programas académicos, entrenamientos, terapéuticos, etc. Los que tienen un mayor respaldo científico son la terapia de reducción de estrés basada en atención plena, MBSR, la terapia cognitiva basada en el mindfulness, MBSR, que es la que yo ofrezco durante el programa de 12 semanas de bioneuroemoción en mindfulness, la terapia dialecto-conductual, DBT, y la terapia de aceptación y compromiso, ACT. Estos programas están basados en mindfulness, con un sólido soporte científico. Las investigaciones demuestran que son aplicables a una amplia variedad de problemas: depresión, ansiedad, estrés, drogadicción, alcoholismo, trastornos de la alimentación y problemas de salud, insomnio, dolor, estrés asociado a enfermedades como cáncer. Además, incrementan las emociones positivas y la satisfacción general de la vida. Por tanto, te invito a que te acerques al mindfulness o atención plena para que logres observar el proceso mental, aquellos pensamientos que están causando malestar, aquellas emociones que te roban tu estabilidad y aquel caos mental que no te permite crear tu vida y dejar de violentarte con la peor violencia que hay, la violencia interior. Y como dice el famoso psicólogo Carl Rogers en su libro El proceso de convertirse en persona, la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal y como soy, entonces puedo cambiar. Muchas gracias por su confianza y por su atención. Por una vida feliz. Muchas gracias, Calliope. Fue una excelente y maravillosa conferencia que nos has regalado el día de hoy. Gracias. Sin duda, el mindfulness es una gran manera de ponernos en nuestra presencia y de esa manera, si llegan esos pensamientos rumiantes, pues de alguna manera los dejas ir y volver a enfocarse, y así es un proceso muy bonito. Muchas gracias. Gracias, Calliope. Enseguida también quiero resaltar la presencia en redes sociales de la diputada Elba Margarita Insunza Valenzuela. Es presidenta de la comisión de, ¿cómo se llama? De la
Bueno, de la Comisión de los Trabajadores. Disculpen, ahorita no lo recuerdo, pero ella nos está viendo, siempre está pendiente de casi todas las conferencias. Acto seguido, le voy a solicitar de favor a la doctora Almadelia Cáceres Félix, si hay algunas preguntas, que nos haga el favor de expresarlas aquí. Sí, muchísimas gracias, Teresita. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos aquí por Zoom y todos los que nos acompañan por Facebook Live. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctora Sonia Escalante. Gracias a la ponente, excelente conferencia, Calliope Fricas, y bienvenida a la doctora Fritzia Izaguirre Díaz de León, vicerrectora de nuestra universidad. Hay muchas felicitaciones por parte de muchísima gente que nos está viendo. Ricardo Borboa, muy interesante el tema que se está dando ahorita. Alma Rebeca Romero, felicidades al Congreso del Estado y a la Universidad Autónoma de Occidente por organizar eventos de tan relevancia para todos. Muchas felicitaciones. Saludos desde Puebla para la conferencista, también dice aquí. Flora Loera, gracias por la realización de esta conferencia excelente. Jorge Insunza, saludos a la coach Calliope, gracias por el tema excelente. Magali Insunza, que acaba de decir Teresita, dice excelente conferencia, muchas felicidades para la conferencista que tenemos hoy. Aquí vienen como comentarios, pero vamos a iniciar con la pregunta y seguimos con muchas felicitaciones que hay ahorita, ¿no? La primera pregunta dice Rosa Armida, ¿cómo se puede hacer una crítica de una misma de forma positiva y que genere un cambio en uno mismo? O sea, en mí, dice. Es la primera pregunta. De acuerdo, muchas gracias, Alma. Bien, la crítica es la crítica. Yo creo que tendríamos que hablar de la resolución de problemas. Cuando estamos atendiendo algo que quiero hacer mejor, entonces quiero solucionar un problema. La crítica me va a llevar a algo más autodestructivo, más pasivo. La resolución de problemas me lleva a algo más activo, algo que quiero solucionar, que quiero mejorar, pero no estoy diciendo que porque soy esto otro, porque me equivoqué, porque nadie me ayudó, ¿ok? No, sino que me paso a un método de resolución mejor de problemas. ¿Cómo hago para ser más creativo? ¿Cómo hago para solucionar las cosas sin tener que estar utilizando lo que aprendí, que es la crítica? Entonces, en el momento en que observo que estoy en la resolución de problemas y la mente tiende a llevarme a la crítica, entonces me voy a perder, pierdo el piso. En el momento en que observo que me está llevando a la crítica, entonces en ese momento me regreso y decido solucionar mi problema con mi propia responsabilidad. Y hay muchos tipos de métodos, pero cada quien tiene el suyo. Cada quien tenemos nuestro perfil, cada quien encuentra la forma de crear, de solucionar, de llevar a un pensamiento, a una idea, a la materialización, sin tener que utilizar la crítica, el que me hace sentir mal. Y un termómetro que yo aconsejo es en el momento en que estás pensando y empiezas a sentir un malestar, aguas, ya es porque ya estás criticando. En el momento que estás pensando y empiezas a sentir algo muy padre, algo así como que esto me está gustando, me está agradando, ya lo sé, ya lo hicimos. Ese es tu método. Revisa cómo es que lo haces poco a poco. Muchas gracias, Calliope Fricas. Dice Mayra Morales, propongo que sea este tema una materia más en las escuelas, que es muy importante este tema. Lo vamos a tomar muy en cuenta. Aquí está la vicerrectora para las universidades, prepas, escuelas universitarias, primarias, etc. Seguimos con muchas felicitaciones también. Ana Castellanos, felicidades, qué buen tema por parte que se está dando ahorita en el Congreso del Estado. Camila Cerca, muy buena conferencia, felicidades a la conferencista. También aquí dice una siguiente pregunta. ¿Qué recomendaría usted para el pánico escénico, Calliope Fricas? Muy bien. Depende de en dónde tengas el pánico escénico, ¿no? Entonces, generalmente el pánico llega cuando te estás imaginando que vas a estar en una situación. Y entonces, yo les decía hace rato, rumiar
sobre momentos que ni siquiera han pasado, no han sucedido. Entonces la mente empieza a ponerte en el escenario y empieza a ver ¿qué? El peor escenario. Empieza a ver que te vas a equivocar, empieza a ver que nadie te va a prestar atención, empieza a ver una serie de cosas. Entonces, esa visualización, esos pensamientos que tienes, esos son los que van a generar en realidad una emoción de malestar y una emoción de miedo o una emoción donde intervenga la parte esta nerviosa de nuestro sistema, pues te va a llevar ¿a qué? A que nuestra respiración como que se paraliza y eso es me da pánico, o sea, porque fue una explosión, el pánico es una explosión de aquellos sentimientos de miedo que están, empiezo y explotan. ¿Qué puedo recomendar para el pánico escénico? Que a todos nos sucede y que hace rato dije que es parte de lo que yo creo que a todo el mundo, en todo el mundo lo podemos vivir como humanos que somos, ¿no? Ya traemos cargado ese programa del pánico. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Piensa, imagina todo lo contrario. Imagina todo lo contrario. Toma una respiración e imagina que las preguntas van a estar correctas, que las personas te van a prestar atención, que te vas a sentir bien porque solo tú sabes lo que vas a hablar ahí dentro. O si no te funciona eso, entonces pregúntate, ¿y cuál es el peor escenario? ¿Cuál sería el peor escenario que me pudiera suceder? ¿Que me equivoque? ¿Que llore? ¿Que me quede así? Pregúntate y entonces visualiza, imagínate el peor escenario. Y en cuanto te imaginas lo peor, lo que hacemos es enfocar la atención hacia un solo objeto, que es esto, la respuesta de imaginarnos el peor escenario y no andar divagando. No andar divagando en que esto y entonces eso, divagar, generar muchos escenarios, muchas cosas, eso es lo que empieza con el nerviosismo. Entonces son estas dos. Imagina lo bueno, no imagines lo malo. Primero, cuando observes que empiezas a imaginar todo esto, debes detenerte. Debes de ser compasiva contigo misma o contigo mismo, ser compasivo. O sea, compasión significa no voy a permitirme sufrir. Y el sufrimiento está en mi mente. ¿Por qué voy a sufrir? Ya sufro y voy a sufrir más. Si no, el pánico va a venir, ¿por qué? Porque me voy a enfrentar a algo, ¿no? A lo mejor una situación, no sé, de estar parado frente a un grupo, yo no sé de qué, ¿no? Pero si voy a estar parado frente a un grupo y solamente el hecho de pensar en ello me está generando pánico, tienes que revisar lo que piensas detalladamente. No que, estoy pensando en esto, ya tengo pánico. No, revisa tu patrón de conducta, revisa tu patrón de pensamiento. ¿Qué es lo que te está generando ese pánico? ¿Quieres ser el mejor? ¿Quieres ser la mejor y eso genera ese estrés? ¿Quieres no equivocarte porque somos perfectos y eso genera estrés? Entonces revisa qué es lo que te mortifica. Y entonces la otra, después de visualizar escenarios que te generen bienestar, pues pregúntate cuál es el peor escenario. ¿De acuerdo? Gracias, Caliope. Dice aquí Marisabel, dice, gracias por la conferencia, tema muy fuerte, pega duro, pero despierta. También Blanquita dice, temas de salud mental que tanta falta hacen este tipo de conferencias, muchas gracias y la felicita también a Caliope. Hay muchas felicitaciones, Daniel Rubio, excelente tema. Esmeralda Flores Alcántara, muchas gracias, una excelente conferencia. Muchas felicitaciones, pero por el tiempo yo creo que aquí la vamos a dejar de momento. Si surge alguna otra pregunta, pues va a estar aquí Caliope, va a responder más tarde. Muchísimas gracias. Es todo por mi parte. Gracias, Caliope. Y gracias a todos por escucharnos y por su confianza y por permanecer ahí por este tiempo, ¿no? Yo les invito sinceramente a que practiquen la atención plena. No es nada difícil. La gente se acerca a mí y me dicen, eso es muy difícil. No, no es difícil. Es dedicado. Pero con esa dedicación vas a generar un estado de bienestar. Sí, y te vas a liberar de esa parte de la violencia interior. Sí, muchísimas
Muchísimas gracias, Cali. Pues cerramos con esta felicitación por parte de la diputada Magali Insulza Valenzuela. Les felicito por exponer este tipo de tema interesante para las personas en el yo intento y hacerlos responsables de nuestros pensamientos y nuestro actuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Caliope Friscas. Estuvo excelente, maravillosa esta videoconferencia. Finalmente, quiero solicitarle de favor a la doctora Fritzia Izaguirre Díaz de León para si nos hace el favor de leerle su reconocimiento a Caliope Friscas, a neurocoach emocional, y para la entrega virtual del mismo reconocimiento. De favor. Y sus palabras. Muy buenas noches y es un gusto, Caliope, de haber estado en tu conferencia, estar en representación de nuestra rectora, la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, y que la primera vez que estuviera en un evento de este tipo, estuvieras tú. Y creo que a nuestra rectora le hubiera gustado mucho estar aquí por este tipo de tema que se trató en este momento. Y creo que me llevo una gran enseñanza de él. Creo que para poder nosotros estar bien con los demás, me llevo el que primero tengo que estar bien conmigo misma. Entonces, fue lo que alcancé en grandes rasgos, creo, a retomar y a empezar a pensar en que tenemos que estar bien con nosotros. Gracias por recordarme todo esto, Caliope. Y qué más que decirte que, como dije ahorita, es un gusto haber estado mi primer evento de este tipo como vicerrectora, que me han conferido este honor nuestra rectora, la doctora Silvia Paz, y que estuvieras tú, y que estuviera yéndome a estos temas que nos llevan a reflexionar. Y es verdad, este tipo de temas son parte de lo que tenemos que enseñar, no creo, en la universidad. Desde que los niños están en el kinder, tenemos que enseñarlos a que aprendan a valorarse primeramente. Entonces, pues, por los tiempos, gracias por estar contigo. Muchas gracias a la doctora Sonia Escalante, a Teresita León, a Alma Cázares por haberme invitado, y sobre todo pues a nuestro honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Entonces me doy a la tarea de leer tu reconocimiento. El Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente otorgan el presente reconocimiento a Caliope Estebanovea Fricas Atz, coach neuroemocional, por su excelente participación como expositora en la videoconferencia No hay peor violencia que la violencia interior, dentro del marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, transmitido el día 7 de diciembre del 2020 a las, pues esa en la tarde, decía que a las 10 de la mañana, a través de las plataformas digitales Zoom y Facebook Live del H Congreso del Estado de Sinaloa. Lo firma el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del H Congreso del Estado de Sinaloa, doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, y una servidora, Fritzia Izaguirre Díaz de León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente, el día 7 de diciembre del 2020. Un honor haber estado aquí contigo y haberlas conocido a ustedes en estos días donde tenemos que buscar esa igualdad de género y ese gran reconocimiento a la mujer, y es un gusto para mí que estemos puras mujeres. Entonces, gracias a todas. Y finalmente, agradecemos la asistencia virtual de todas nuestras compañeras aquí, doctoras. Gracias. Igualmente a la Dirección de Gestión y Vinculación Social, a todo su equipo, y a todos ustedes que nos acompañan diariamente, casi a diario, por estas redes sociales, por Zoom, por Facebook y por todas las plataformas que tenemos aquí del Congreso. Les agradecemos a nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y de la Universidad Autónoma de Occidente. Gracias. Que pasen muy buenas noches. buenas noches a todos. Un gusto Gusto haberlas conocido.
por este medio. Hasta luego. Abrazo a todas. Buenas tardes. Gracias a todas. Buenas